Hola, nos encontramos el día de hoy para hacer la actividad integradora de primer parcial, que es una reflexión sobre los capítulos 1, 6, 7 y 8. Sí, yo soy Sandy. Y yo, Carla. Y pues empecemos. Bueno, el primer capítulo más que nada nos muestra como una base general de los conceptos indispensables para poder entender lo que es el comercio exterior. Así es, entonces básicamente son una serie de 14, 15 palabras, conceptos que comenzaremos a explicar. Bueno, nuestra primera palabra en ese glosario es comercio exterior, la cual hace referencia al intercambio de uno entre o más países en cuestión comercial. Es esa parte del sector externo de la economía en el cual regula los intercambios de mercancías, productos y servicios con otros países, entre otros países. La siguiente palabra es comercio internacional, que es básicamente el conjunto de movimientos comerciales y financieros y todas aquellas operaciones que puedan entrar en eso, y pues claro que es entre naciones. Mundialización. Este es un proceso histórico en el que se manifiesta desde que los sujetos de un territorio se interrelacionan en otro, en el ámbito ya sea cultural, político, económico, jurídico, social, y que tiene como efecto pues la destrucción del medio ambiente y el agotamiento de recursos no renovables. Luego, el siguiente concepto es globalización. Globalización es la interrelación de los diferentes mercados del mundo. Aquí entran los términos de economía, política, lo social, tecnología. Simplemente esto pues es para ensanchar su escala de ganancias. Bueno, la siguiente es internacionalización, y esa es la acción de internacionalizar, la cual es someter la autoridad de diversas naciones que antes eran de uno solo. Luego está la balanza de pagos, que registra todas las transacciones económicas internacionales entre los residentes de un país y el resto del mundo en un periodo más o menos de un año. Y pues aquí entra lo que son bienes y servicios. Bueno, la siguiente es competitividad, la cual consiste en diversas maniobras realizadas por las empresas, cuyo afecto es reducir los costos sin sacrificar ni la calidad ni la vida de sus trabajadores, con el objetivo de mantenerse o aumentar su participación en los mercados nacionales e internacionales, así obteniendo una renta o ganancia. Luego, el proteccionismo fue creado para prohibir el ingreso de flujos de capital externos, pues simplemente prohibiendo o limitando importaciones con el fin de fortalecer la industria nacional. Y claramente esto es muy malo porque impide las relaciones comerciales entre los países. Bueno, la siguiente es liberalismo, y más que nada es un sistema político filosófico que promueve las libertades civiles y está en contra, es lo opuesto al despotismo, y en sí es como una doctrina que se basa en defender las libertades individuales y busca limitar al Estado en su intervención en la vida económica, política y social. Luego, los bienes o mercancías son objetos físicos transportables que se pueden importar o exportar entre los diferentes mercados internacionales. Estos se pueden dividir en materias primas o productos básicos. Están los servicios tangibles. Estos pueden ser tocados o percibidos de manera precisa. Luego están los servicios intangibles, que son aquellos que no son generados por la agricultura, ni la minería, ni lo industrial, y se pueden percibir mediante, de manera directa o indirecta, en la producción de los bienes o en la manufactura. Luego, los no transportables son aquellos que no pueden ser registrados como mercancías ni objetos físicos transportables en las aduanas.
También están los no almacenables y estos no son susceptibles a contraerse en un depósito. Como dichas actividades son consumidas al momento de producirse, generalmente van emparejadas a una transacción. Por último está híbridos, la cual dice que surgen de la distinción que debe hacerse entre un soporte o el continente de una información y o un diseño. Estos surgen de actividades económicas, pero lo hacen de una forma jurídicamente diferente. Bueno, en el siguiente capítulo, de la cual es el 6, hablamos sobre las fuentes jurídicas internas, las cuales comprendimos que son un conjunto de normas jurídicas que regulan una situación o hecho concreto cuyo origen se encuentra en el hecho o acto de un ordenamiento jurídico y tienen una disposición que sancione o regule una determinada situación. Este capítulo se enfocó en el análisis de la legislación nacional aplicable al comercio exterior, en la cual dentro de se destacan más la Ley de Comercio Exterior, la Ley Aduanera y la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación. Claro que existen más ordenamientos cuyo conocimiento y estudio son más indispensables, pero aquí en la reflexión, solo nos vamos a enfocar en esos tres: la de comercio exterior, aduanera y los impuestos generales. Aprendimos que la Ley de Comercio Exterior tiene como objetivo regular y promover el comercio exterior, incrementar la economía mexicana en cuestión de su competitividad, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos del país, integrar adecuadamente la economía mexicana con la internacional, defender la planta productiva de prácticas desleales con el comercio internacional y por último contribuir a la elevación del bienestar de la producción. Sobre la ley aduanera entendimos que esta es la que regula la entrada y salida de mercancías en el territorio. Su propósito es la modernización de la estructura aduanal para hacer eficientes los mecanismos de producción y fomento del comercio internacional. El siguiente capítulo es el número 7 y habla acerca de la importación y de la exportación. Primero, la importación es aquella operación en la cual se someten las mercancías extranjeras a la regulación y fiscalización tributaria para poderla destinar a una función económica de consumo, producción o uso. Puede hacerse mediante distintos tipos de transporte y se materializa al momento de cruzarla a la aduana para el consumo en el país. Según su destino o función, se distinguen las importaciones definitivas y las temporales. Las definitivas son aquellas que van a estar durante un tiempo ilimitado, y las temporales, aquellas que sí tienen el periodo limitado, puede ser de un mes, 6 meses, 18 meses o hasta 10 años. Uno de los aspectos más importantes son los requisitos para la importación que los agentes aduanales tienen que tener en cuenta de acuerdo con el artículo 36 de la Ley Aduanera. Según el formato que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pide, se necesita una factura comercial, un conocimiento de embarque, documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias, documento con base en el cual se determinen la procedencia y el origen de mercancías, el documento que conste en la garantía otorgada mediante depósito efectuado en la cuenta aduanera, certificado de peso y volumen, y la información que permita la identificación, análisis y control que señale la Secretaría. Luego, las barreras arancelarias son aquellos impuestos que se tienen que tomar en cuenta a la hora de exportar o importar. Y la Ley de Tarifa de Impuesto General de Importación es aquella que determina cómo debe de clasificarse los aranceles y cómo se debe de meter la mercancía al país. Luego, las restricciones no arancelarias son aquellas que impiden el libre flujo de mercancía entre los mercados. Estas pueden ser cualitativas o cuantitativas. Las cuantitativas
son consistentes fundamentales de cuotas, licencias, permisos de importación, de exportación, establecimiento de precios oficiales y depósitos previos. Y luego las cualitativas son principales aplicaciones como normas sanitarias, fitosanitarias, normas técnicas, normas sobre envasado, embalaje y etiquetado, también normas de calidad. El apoyo financiero es fundamental para que las operaciones de comercio internacional se lleven a cabo, ya que de ello depende el incremento y el fortalecimiento de las mismas y de su adecuada planeación. Y el Banco Nacional de Comercio Exterior es aquella que se encarga de promover el comercio exterior en México. Y como datos, se financia hasta el 100% del costo de producción y adquisición de insumos importados, hasta el 70% del valor de los pedidos, hasta el 90% de las facturas para operaciones menores de un año y el monto aprobado caso por caso para ventas mayores a un año. Bueno, y ahora comencemos a hablar de las exportaciones. ¿Y qué quiere decir esto? Pues este es el envío de mercancías nacionales para su uso o consumo a otro país. Esta operación supone la salida de mercancías de un territorio aduanero y supone la entrada de divisas. Aquí podemos encontrar tres criterios, que son al transporte, al envío y a la venta. Entonces, al transporte como un simple acto material, al envío como generador de relaciones jurídicas y fiscales, y a la venta, que esto es motivación del envío, limitándola a que toda exportación se haga por un precio o por contraprestación de divisas. Así como en las importaciones, la ley aduanera reconoce dos tipos de exportaciones, que son las definitivas y las temporales. Luego, las medidas de regulación y restricciones no arancelarias se pueden establecer en las siguientes medidas o establecer en los siguientes casos. Y estos son para asegurar el abasto de productos destinados al consumo básico y el abastecimiento de materias primas, conforme dispuesto a los tratados internacionales, cuando se trate de productos cuya comercialización esté sujeta a restricciones específicas, cuando se trate de preservar la flora y la fauna en peligro de extinción, cuando se requiera conservar los bienes de valor histórico, artístico o arqueológico, cuando se trata de situaciones no previstas por normas oficiales mexicanas en lo referente a seguridad nacional, salud pública, sanidad o ecología. Luego, los siguientes son la promoción de las exportaciones y estas tienen como objetivo la consolidación y la mejoría cuantitativa y cualitativa de las exportaciones de productos manufacturados, agroindustriales, servicios y tecnología. Estos mecanismos de promoción pueden consistir en la reducción o eliminación de determinados impuestos. Y por último, los diferentes programas para el fomento de las exportaciones son IMEX, ESEX, ALTEX, DROBAC, FEMEX y PROSEC. Bueno, y por último vamos a hablar acerca del capítulo 8, que se trata acerca de los organismos y comisiones en materia de comercio exterior. Tenemos a los organismos públicos centralizados, organismos públicos descentralizados, organismos del sector privado y comisiones competentes en materia de comercio exterior. Yo voy a hablar acerca de los organismos públicos centralizados. Entonces, bueno, básicamente tenemos que saber que en materia de comercio exterior existen diferentes secretarías que ayudan en cuanto a regulando y supervisando las actividades comerciales. Una de las secretarías más importantes que tiene mayor autoridad es la Secretaría de Economía. Sus actividades se fundamentan en el artículo 34 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Los objetivos principales de la Secretaría es apoyar a las empresas comerciales e industriales en sus iniciativas para modernizarse y elevar su competitividad, mantener el dinamismo de las exportaciones e impulsar la cultura del consumidor. La siguiente es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que a esta le corresponden los asuntos de
estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y de leyes de ingresos de la Federación y del Departamento del Distrito Federal, determinar los criterios de los estímulos fiscales, cobrar impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos federales en términos de leyes, organizar y dirigir servicios aduanales y de inspección, formular el programa del gasto público federal y el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y también presentarlos a la consideración. Luego vamos a encontrar la Ley de Servicio de Administración Tributaria o SAT, que básicamente tiene carácter de autoridad fiscal, teniendo como una de sus atribuciones el dirigir los servicios aduanales y de inspección. Las dependencias que tienen injerencia en cuestiones de comercio son Administración General de Recaudación, Administración General de Auditoría Fiscal, Administración General Jurídica y Administración General de Aduanas. Nuestra siguiente secretaría es la Secretaría de Salud, que esta básicamente dirige la policía sanitaria dentro de la República. Se encarga de checar las fronteras, las costas, los puertos y básicamente pues se basa en el control higiénico y sanitario de los procesos, de la mercancía y pues inspecciona todo eso. Luego está la Secretaría de Comunicaciones y Transporte. Esta formula y conduce las políticas de programas para el desarrollo de transporte y comunicaciones de acuerdo con las necesidades del país. Esta fomenta la organización de sociedades cooperativas cuyo objeto es la prestación de transportes o servicios de transportes y comunicación. Luego está la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que esta realmente promueve el empleo en el medio rural y establece programas y acciones para fomentar la productividad y la rentabilidad de actividades económicas en las áreas rurales. Sigue la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que esta básicamente formula y conduce la política nacional hacia la materia de recursos naturales. Y por la Secretaría de Relaciones Exteriores, que básicamente promueve, proporciona y coordina las acciones que se hacen en el exterior. Y pues estas son de las dependencias y entidades de la administración pública. Los siguientes son los organismos públicos descentralizados. En estos se encuentra el decreto de ProMéxico, el cual es un fideicomiso público sectorizado a la Secretaría de Economía, que lleva a cabo la conducción de las acciones del gobierno federal, promocionando el comercio exterior y la atracción de la inversión extranjera directa. También vimos los organismos del sector privado. En este entendimos que existe una serie de instituciones que al amparo de la legislación correspondiente participan en actividades del comercio exterior. Y por último vimos las comisiones competentes en materia del comercio exterior, las cuales se describen como un tribunal permanente colegiado y mixto, encargado de intervenir como conciliador arbitral en las controversias derivadas de las operaciones del comercio exterior, que tengan como parte a empresas mexicanas exportadoras e importadoras.